Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el puzzle de la rentabilidad. Vamos a intentar entender por qué hay empresas que parecen tenerlo todo resuelto, que no solo aguantan, sino que prosperan de verdad. Y es que esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que diferencia a un negocio que de verdad genera riqueza de uno que, bueno, simplemente va tirando mes a mes? Es una duda que quita el sueño a muchísima gente. Pues bien, la clave, o al menos gran parte de ella, parece estar en la unión de dos mundos. Por un lado tenemos la pura disciplina financiera, la que nos enseña Greg Crabtree en su libro Simple Numbers. Y por otro, la fascinante psicología que hay detrás de los precios, que nos desvela William Poundstone en Priceless. Al juntarlos, la imagen se vuelve mucho más clara. Para que todo esto tenga sentido, vamos a usar una imagen muy sencilla, una metáfora que lo hila todo. Pensar en la rentabilidad como si fuera una moneda. Una moneda con dos caras, claro. En una cara de la moneda tenemos lo que llamaremos el juego interno. Esto va de dominar los números, de tener el motor financiero del negocio a punto. En la otra cara está el juego externo, que consiste en entender y dominar cómo nos perciban los clientes, el valor que le dan a lo que hacemos. Y aquí está el truco. No se puede ganar de verdad si solo se juega a un lado. Hay que dominar los dos. Venga, empecemos por dentro. Vamos a ver el juego interno siguiendo las ideas de Greg Crabtree. Crabtree nos deja esta joya, una frase que lo pone todo patas arriba. Nos dice, los ingresos son vanidad, el beneficio es sensatez y el flujo de caja es el rey. O sea que obsesionarse con facturar mucho no sirve de nada. Lo que de verdad importa es lo que queda al final, el dinero real que entra en caja. Es un cambio de chip total. Vale, entonces, ¿cuál es el objetivo? Según Crabtree, un negocio que esté sano debería tener como meta un margen de beneficio antes de impuestos del 10%. Ese es el número, el punto de referencia para saber si las cosas van bien. Y este espectro lo deja clarísimo. Si se llega al 10% se tiene un buen negocio. Si se supera el 15% es un negocio excelente. Pero ojo, si se está en el 5% o por debajo, la empresa está básicamente en la UBI, sobreviviendo con soporte vital, sin músculo para crecer o para aguantar un mal bache. Pero espera, que hay una métrica todavía más potente, el retorno sobre el capital invertido, o ROIC. Aquí la pregunta no es solo cuánto se gana, sino cómo de bien está trabajando el dinero que se ha invertido en el negocio. Es ver la empresa como lo que es, una inversión. Y aquí es donde viene la sorpresa. El objetivo mínimo, el aprobado justo para el ROIC, según Crabtree, es de un 50%. Sí, se ha oído bien, 50%. ¿Y por qué tan alto? Pues porque dirigir un negocio no es como meter dinero en bolsa y esperar. Es una inversión activa que exige tiempo, sudor y mucho más riesgo. Por tanto, la recompensa tiene que ser mucho mayor. Ahora, un punto importantísimo para que todos estos números no sean una fantasía. El dueño tiene que ponerse un sueldo de mercado, como si contratara a otra persona para hacer su trabajo. Es una distinción vital. El salario es la paga por trabajar, el beneficio es el retorno por ser el dueño. Si se mezclan esas dos cosas, es imposible saber la salud real del negocio. Muy bien, ya tenemos el motor financiero a punto, pero de poco sirve tener el mejor motor si luego no sabemos venderlo al precio adecuado. Así que vamos a darle la vuelta a la moneda. Toca hablar del juego externo, del mundo de la percepción, y para eso nos guía Priceless de William Poundstone. La idea central de Poundstone es bastante rompedora. Sostiene que la gente, en general, no tiene ni idea de lo que deberían costar las cosas. Nuestra percepción del valor no es algo fijo, es totalmente relativa. Depende por completo del contexto que nos pongan delante. Y una de las herramientas psicológicas más fuertes para crear ese contexto es el anclaje. Es un sesgo que tenemos todos. La primera información que recibimos sobre algo, por ejemplo un precio, se queda anclada en nuestra mente y condiciona todo lo que pensamos después sobre ello. A ver, esto no es teoría, pasa todos los días. Poundstone cuenta el caso de la mantequilla de cacahuete Skippy. Le hicieron una hendidura al fondo del bote, un pequeño hoyuelo. Resultado, menos cantidad de producto. Pero el precio en el supermercado era el mismo. ¿Y funcionó? ¡Claro! La gente estaba anclada al precio de siempre y ni se dieron cuenta del cambio en la cantidad. Es genial y, la verdad, da un poco de miedo. Y esto nos lleva a una conclusión muy potente. Los precios no son algo que uno descubre o calcula en un Excel. Los precios se construyen. Poner un precio es, en realidad, un ejercicio de moldear la percepción del cliente, de usar el contexto y las comparaciones para que jueguen a nuestro favor. Bien, llegó el momento de juntar las piezas. ¿Cómo conectamos la disciplina de los números internos con la psicología de la percepción externa? ¿Cómo se construye esa máquina que sea de verdad rentable?
Pues mirad, esta cita de Greg Crabtree es el puente perfecto entre los dos mundos. Nos dice que si nos centramos en el margen bruto, que es una métrica súper interna, de repente ganamos libertad para ser creativos con los precios y las ventas, que es el juego externo. La meta no es vender más, es vender mejor. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el objetivo interno es proteger ese margen del 10% o más, ¿cómo se consigue sin caer siempre en la misma solución de vamos a recortar gastos por aquí y por allá? Y aquí es donde le damos la vuelta a la tortilla. El método de toda la vida, el de coste más, empieza por dentro. Calculo mis costes, le sumo el margen que quiero ganar y listo, ese es el precio. Pero el método inteligente, el de valor primero, lo invierte todo. Primero sales fuera y usando la psicología de precios determinas qué valor percibe el mercado, cuándo está dispuesto a pagar. Luego, a ese precio le restas tu margen objetivo, ese 10%, y el resultado no es el precio, es tu coste objetivo. Esto te obliga a innovar, a ser eficiente y a apañártelas para producir con ese coste, garantizando el beneficio desde el minuto 1. Bueno, vamos llegando al final de este análisis. Si nos tuviéramos que quedar con una sola idea, ¿cuál sería? Pues que la solución, como la moneda, tiene dos caras. Hay que usar los números internos, esos objetivos claros como el 10% de beneficio, para construir un motor financiero que sea sólido y disciplinado. Y después hay que usar la psicología de precios, el juego externo, no para inventarse un precio, sino para capturar todo el valor que ese motor es capaz de crear. Y para terminar, ahí queda una pregunta para reflexionar. En un negocio cualquiera, ¿qué precio está puesto pensando en los costes internos, en la hoja de cálculo, en vez de en la psicología del cliente y en su percepción de valor? Dar con la respuesta a eso podría ser el primer paso para cambiarlo todo. Gracias por habernos acompañado.